Hoy voy a hablar de relative clauses, ¿sí? Que es cuando unimos dos oraciones. Es decir, tenemos una oración subordinada y una oración principal. Tenemos dos tipos de relative clauses: defining relative clause y non-defining relative clause, ¿ok? Vamos a empezar por defining relative clauses. Estas oraciones subordinadas definen la oración principal. Es decir, no podríamos tener la oración principal sin una defining relative clause porque nos quedaría incompleta. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo. Si quisiéramos decir, por ejemplo, that is the film, that is the movie, nos faltaría algo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que completar y decir, por ejemplo, that is the movie which or that you recommended me. Pero en el caso de non-defining relative clause, la oración subordinada no define la oración principal, ¿ok? En realidad lo que estamos haciendo con este tipo de oración, non-defining, lo que hacemos es agregar información extra, ¿sí? Entonces podemos decir, por ejemplo, the movie which won the Oscar is fantastic. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta información extra que agregamos en el non-defining relative clause va entre comas. Al menos una coma vamos a tener y un punto al final, o dos comas y luego continúa la oración, ¿sí? Vamos a ver cómo es el uso de los relative pronouns. ¿Cuáles son los relative pronouns? Primero tenemos who, que se usa para personas, claro. Tenemos which, que se usa para cosas y a veces para animales, aunque hoy por hoy para las mascotas que tenemos en casa usamos el who, ¿sí? Y luego tenemos that, que puede reemplazar a ambos siempre y cuando estemos en una defining relative clause, ¿sí? El that no se puede utilizar con un non-defining relative clause, ¿sí? Solamente con defining. Así que podríamos decir, the movie which you recommended me, o the movie that you recommended me, all right? Ahora, si fuera una non-defining relative clause, solamente podríamos decir, the movie which won the Oscar. No podríamos decir, the movie, coma, that won the Oscar. No, eso no podríamos decirlo, ¿ok? Vamos a ver algo más sobre relative pronouns, que es muy importante. ¿Cuándo los podemos omitir en la oración? ¿Sí? Porque yo podría decir, the movie you recommended me, y es lo que más se usa en realidad cuando hablamos. En vez de decir, the movie which or that you recommended me, podría decir, the movie you recommended me is great. ¿Ok? Ahora, ¿por qué puedo omitir ese pronombre? Porque está cumpliendo una función de objeto en la oración subordinada, ¿sí? Tenemos un sujeto real en ese caso, un pronombre sujeto en este caso, que es you. Pero además, no tenemos que olvidarnos que estos relative pronouns en realidad siempre se refieren al sustantivo o a la frase nominal anterior. Digamos entonces que podemos omitir el relative pronoun, which, that, who, cada vez que tengamos un sujeto que siga esa oración, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, the movie he recommended me, he sería el sujeto real, entonces como tenemos ese sujeto, ya podríamos omitirlo al that o al which, ¿ok? Podríamos decir, the movie my friend recommended, all right? Ahora, muy bien, esta omisión de objeto no podríamos hacerla en una non-defining relative clause, ¿ok? Entonces, si fuera una non-defining relative clause y dijéramos, the movie, coma, which you recommended me, coma, is great. El which ahí también cumple la función de objeto, pero no lo podríamos omitir. Además, podríamos usar adverbs, relative adverbs en estas relative clauses, ¿sí? Where, when, why, por ejemplo, ¿sí? Y podríamos decir, that is the house where I lived. That was the time when dinosaurs ruled the earth, por ejemplo. That is the reason why I called you. Relative clauses vendrían a ser oraciones que se forman a partir de dos oraciones, ¿sí? Tenemos defining relative clauses que definen la oración, non-defining relative clauses que agregan información extra, ¿ok? Luego tenemos los relative pronouns, que cuando son, por ejemplo, cuando cumplen la función de objeto en la oración, se pueden omitir. Cuando cumplen la función de sujeto, no pueden omitirse.
All right? En los non-defining relative clause, esto no sucede. El objeto, el relative pronoun que funciona como objeto, no se puede omitir. Y en el non-defining relative clause, no podemos usar that. ¿Ok? Luego, tenemos además relative adverbs. Where, when y why, que también podemos usar para introducir una relative clause. ¿Ok?